Buenos días, en el día de hoy junto a mis compañeras les vamos a hablar sobre la biomecánica de la marcha. La marcha se define principalmente como la acción de caminar. Se trata de un movimiento complejo de todo el cuerpo, el cual requiere la acción coordinada de diversos músculos y articulaciones del sistema musculoesquelético. Principalmente incluye los movimientos de las extremidades inferiores y las extremidades superiores, la pelvis y la columna vertebral. El ciclo de la marcha se describe como el patrón cíclico de movimiento que ocurre en la acción de caminar. Un solo ciclo de la marcha comienza cuando el talón de un pie hace contacto con el suelo y termina cuando ese mismo talón toca nuevamente el suelo. Caminar requiere del adecuado funcionamiento de numerosos sistemas corporales, incluyendo los sistemas musculoesquelético, nervioso, cardiovascular y respiratorio. Estos sistemas brindan equilibrio, movilidad y estabilidad, así como funciones cognitivas superiores y control ejecutivo. Las dos principales fases o etapas de la marcha son la fase de apoyo y la fase de oscilación. Cada una de estas fases tiene sus fases, las cuales se describen con más detalle a continuación. ¿Qué es la fase de apoyo? Bueno, esta es la etapa del ciclo de la marcha en donde el pie se encuentra sobre el suelo y sosteniendo el peso del cuerpo. Específicamente se puede describir como el periodo entre el momento cuando el talón del pie hace contacto con el suelo, es decir, golpe de talón, hasta el momento en el que ocurre el despegue del antepié. La fase de apoyo consta con 5 subfases. La primera subfase sería el golpe de talón, es decir, contacto inicial, respuesta de contacto o aceptación de carga. En esta subfase, el talón del pie realiza un contacto inicial con el suelo y esto requiere que el peso del cuerpo sea aceptado por la pierna que hace contacto con el suelo. La segunda subfase es la respuesta a la carga, es decir, aplaneamiento del pie. Esto es la segunda subfase en la cual el pie se desplaza hacia adelante hasta que toda la carga plantar esté en contacto con el suelo. La tercera subfase sería el apoyo medio. Este comienza cuando el peso del cuerpo se impulsa hacia adelante directamente sobre la extremidad inferior, de manera que si se dibuja una línea imaginaria, el trocánter mayor del fémur queda directamente por encima de la porción media del pie. En esta etapa, todo el peso del cuerpo se encuentra equilibrado en una sola pierna. La siguiente subfase es el apoyo terminal, es decir, despegue del talón. Esto incluye levantar el talón del suelo y ocurre cuando se comienza a transferir el peso del cuerpo hacia la pierna contralateral. La última subfase sería la preoscilación. Esto es el despegue de los dedos. En esta, que es la etapa final de la fase de apoyo, la cual incluye empujar los dedos de los pies contra el piso mientras que el talón realiza una flexión plantar, creando un impulso hacia adelante. La fase de oscilación, que es la segunda fase de la marcha, es donde el pie queda libre para moverse hacia adelante. Se describe como el periodo que abarca desde el despegue del antepié hasta el golpe del talón. Hay 3 subfases en la fase de oscilación. La primera, la oscilación inicial, que esta es la fase de la aceleración. Es la primera subfase durante el cual el pie se levanta del suelo. El tobillo se dorsiflexiona y la rodilla se flexiona, de modo que puedan levantarse. Las caderas se flexionan también para mover la pierna hacia adelante, posicionando la pierna directamente debajo del cuerpo. La oscilación media es la segunda fase, en donde la pierna que no sostiene la carga pasa directamente por debajo del cuerpo y por delante de la pierna de apoyo. Al mismo tiempo, el tronco se mueve hacia adelante, lo que hace que el peso del cuerpo quede directamente sobre la pierna de apoyo. La oscilación terminal, que esta es la fase de aceleración, es la última subfase. El pie se mueve hacia una posición por delante del cuerpo, la rodilla se extiende y el movimiento se desacelera. La extremidad inferior está ahora lista para un nuevo golpe del talón y se prepara para aceptar la transferencia del peso del cuerpo, comenzando la siguiente fase de apoyo. Fase de apoyo. 1. Contacto inicial. 2. Respuesta a la carga. Tercer fase media de apoyo. Cuarto, fase final de apoyo.
Fase de oscilación. 1. Pre-balanceo. 2. Balanceo inicial. 3. Balanceo medio. 4. Balanceo final. Los factores que pueden afectar los parámetros temporales y espaciales de la marcha son la edad, sexo, las patologías neurológicas o musculoesqueléticas, la fatiga, la superficie de la marcha, el uso de calzados inadecuados, el estado emocional y el dolor. Algunos parámetros pueden ser la velocidad, que es la distancia recorrida en un tiempo determinado, la cadencia, que es el número de pasos por minuto, la longitud del paso, que es la distancia entre dos contactos consecutivos del mismo pie, la longitud del paso completo, que es la distancia entre el contacto de un pie y del pie contrario, el ancho del paso, que es la distancia lateral entre ambos pies durante el apoyo, el tiempo de apoyo, la duración en que el pie está en contacto con el suelo, tiempo de oscilación, durante que el pie está en el aire. Doble apoyo, momento en que ambos pies están en contacto con el suelo. Análisis de la marcha. Estas se den los siguientes planos. Tenemos el plano sagital. Aquí se observa la flexión y extensión de las articulaciones, como lo son la cadera, la rodilla y el tobillo, y la alineación de la columna vertebral. Tenemos el plano frontal. Aquí se observa el movimiento lateral de la pelvis, la aducción, la abducción de la cadera y el movimiento de inversión y eversión del pie. Tenemos el plano horizontal. Aquí se logra observar la rotación de la pelvis, la rotación de los hombros y la rotación de los tobillos. Muchas gracias.